Buenas tardes. No sé si le ha sorprendido. El Partido Popular dice ahora que esa comisión de investigación que votó a favor sobre la financiación ilegal del propio PP, bueno, que es todo una inquisición, el santo oficio, una causa general. No sé si le sorprende este cambio de posición. Bueno, en el Partido Popular a mí ya no me sorprende nada, pero aquí hay que remitirse al pacto que firmó con Ciudadanos. Ciudadanos tiene ahí un papel importante ahora en estos momentos, ya que permitió con su voto la investidura de Mariano Rajoy, cuando en esos puntos que todos los españoles conocimos no había ningún tipo de duda sobre lo que habían acordado. Había un punto que decía comisión de investigación en el Congreso de los Diputados de la financiación ilegal del PP. Eso es lo que se firmó, es lo que procedía por otra parte, porque sí que ha habido corrupción y la hay a distintas escalas, pero la gran corrupción de los últimos años afecta al partido que está gobernando y ahora pues están intentando por todos los medios escaquearse con artilugios, de ir al Senado, de meter cuestiones que no son las que firmaron con Ciudadanos y que eran clarísimas, ¿no? Y que además me parecía una exigencia, yo lo dije, muy oportuna de Ciudadanos, y que yo creo que fue una de las razones por las cuales, entre otras, Ciudadanos le dio la investidura al señor Rajoy. El primero en declarar va a ser, fíjese, presidente, el primero en declarar en esta comisión va a ser Luis Bárcenas, después van a ir el resto de tesoreros del partido. Un Bárcenas que no sé si le ha sorprendido cuando esta semana le decía a La Sexta que calificaba de despropósito el que Rajoy tuviese que declarar en el caso Gürtel primera época, tener que ir a declarar como testigo, cuando hace unos años Bárcenas decía Rajoy lo sabe todo de la financiación. Pues claro que lo sabe todo. Y lo sabemos todos los españoles. ¿Alguien se puede imaginar que en aquel momento, que nadie podía prever que algún día íbamos a llegar a la situación actual, un señor se dedica a hacer una contabilidad pensando que esa contabilidad la puede utilizar en contra de alguna persona? Todo lo que está apuntado ahí, y él lo ha reconocido, es cierto. ¿Que es una barbaridad? Pues hombre, ¿cómo va a ser una barbaridad? Vamos, le preguntarán si recibió esos sobres, que él anotó ahí con sumo detalle y durante varias veces, y cómo no va a acudir un presidente de un partido popular. Mira, no hay ningún cargo más estrechamente relacionado, y lo digo yo que soy presidente de un partido, que el presidente de un partido con su tesorero. No hay cosa más delicada ni cuestión que incumba más al presidente de un partido que el tema de las cuentas. Si hay alguna persona de confianza con la que uno despacha, porque lleva nada menos que las cuentas, es con el tesorero. Qué casualidad que todos los tesoreros del Partido Popular, todos, estén imputados, porque todos estaban en aquella maniobra que se ha venido desarrollando en el tiempo de recaudar dinero fuera del legalmente establecido a empresas que luego eran atendidas o reconocidas sus aportaciones con un trato de favor. En medio también es bastante peculiar que quienes recaudan el dinero no lo entreguen todo al partido, sino que se queden con una parte, como se ha podido probar en el caso de Bárcenas. Yo creo que a estas alturas ningún español duda que esos 49 millones que estuvieron en Suiza, como ya se ha demostrado, no era porque vendía cuadros ni porque había inventado una fórmula de construcción que habían comprado los chinos o los rusos, no, era simplemente que como llegaban tantas riadas de dinero, pues no lo entregaba todo y se quedaba con una parte, lo cual pues le dio origen a que tuviera una vida con chalet en Baqueira, con chalet en Marbella, con casoplón en Madrid, con expediciones de alto coste a las montañas de Canadá, todo eso con un sueldo, y los que tenemos un sueldo lo sabemos, no se puede hacer si no es metiendo la mano. Yo creo que a estas alturas, y en este momento yo creo que los españoles lo saben. Ahora hay un punto... Que lo saben los españoles, porque, presidente, luego, ayer veíamos, barómetro del CIS, efectivamente, la preocupación, ha subido más de 12 puntos la preocupación sobre la corrupción, es paro y corrupción. Pero claro, primera fuerza política sigue siendo el Partido Popular. Ya, pero sigue Antonio, siendo con claridad. Por primera vez, bueno, con claridad no lo sé. Yo en este momento dudo que haya mucha diferencia
entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero de todas maneras en todas las encuestas de los últimos años creo que están en la cota más baja, estamos hablando de un 25 y pico por ciento, un 26 que estoy viendo en algunas encuestas, y es que a mí me decía mucha gente, pero vamos a ver, Revilla, ¿cómo es posible que conociendo todo esto todavía haya un número de personas que votan al Partido Popular? Bueno, pues yo creo que la razón es variada, pero sobre todo también los ciudadanos, para que haya un voto alternativo al del Partido Popular, tienen que ver enfrente una unidad de partidos, que no la ha habido hasta ahora, por todo lo que ha ocurrido en el PSOE, etcétera, que signifique mejorar las cosas. Pero ahora mismo, una de las razones por las cuales yo creo que han entrado en un peligroso descenso del que es difícil que salgan, es la percepción que tenemos los ciudadanos, digo tenemos porque la tengo yo, y las cosas no tienen que solamente ser, sino parecerlo, es que han detectado que el Partido Popular ha iniciado ya hace tiempo una especie de cortafuegos en el tema judicial que yo vengo denunciando desde hace 4 años. Lo peor que puede pasar en una sociedad es que no haya división de poderes. Y lo que ha quedado claro a través de que ahora, afortunadamente, hay medios de comunicación que lo dicen, que hay cintas grabadas que han salido a relucir, sabemos que se estaba preparando una operación de cortafuegos para que ya no saliera nada más gordo, o sea, que quedara esto parapetado en el pasado. Pero esto es muy difícil de controlar y los ciudadanos se han dado cuenta que el Partido Popular estaba construyendo un artilugio judicial, fiscal, etcétera, para parapetarse de todavía borrascas que están por descargar su tromba de agua. Yo creo que esto es lo importante que ha ocurrido en los últimos tiempos para que haya aumentado la percepción de los ciudadanos en la preocupación de la corrupción y en la bajada del Partido Popular en intención de voto. Usted, presidente, con este relato que está diciéndome aquí Xavier Salva, está haciendo un relato brillante el presidente. Lo está contando muy bien. Es decir, yo he tenido una tesis parecida hace un rato, aquí vamos un poco más con premura, pero efectivamente la corrupción es tradición, pero esas maniobras judiciales, para que no prosperen los procesos, esto creo que a los ciudadanos, esto es jugar con fuego. Presidente, yo le pregunto, con todo esto, ¿usted qué votaría el próximo martes en la moción de censura de Podemos? Es decir, Pablo Iglesias, moción de censura contra Rajoy. ¿Usted qué votaría? ¿A favor de la moción? ¿Se abstendría o votaría en contra? Mira, no me puedo poner en esa situación porque yo no estoy en Madrid, pero voy a decir 3 cosas. Por un lado, que razones para una moción de censura hay infinitas, pero que el procedimiento que se ha utilizado, yo que he participado en 2 mociones de censura, es el menos correcto que yo haya visto en mi vida. La prueba es que el 90%, quizá más, de todas las mociones de censura que se presentan en España o se han presentado en los últimos años han salido, porque una moción de censura es una cosa de tal importancia que cuando alguien la presenta tiene que tener la garantía casi absoluta de que sale. A veces ha fallado, pero muy pocas. La forma de presentar una moción de censura en una rueda de prensa, sin candidato y sin haber hecho antes multitud de contactos y reuniones, y lo digo porque yo he estado en mociones de censura, tienen que ser hasta una sorpresa que se presenten. Y desde luego el día que se presenta tienen que llevar detrás del candidato una garantía de que hay posibilidades de que salga. Yo creo que Podemos ha ido a ocupar, y me parece bien desde el punto de vista propagandístico, Pablo Iglesias va a tener un día de gloria donde va a decir lo que le venga en gana, va a salir en todos los telediarios, pero el propósito de una moción de censura que salga adelante no tenía visos ningunos de salir adelante, por lo tanto el procedimiento me ha parecido que es tirar un tiro sin matar pieza, o sea, es un fogueo que entiendo desde el punto de vista de Podemos, que a lo mejor le sirve para tener una visualización esos 2 días, y la ha tenido en fechas anteriores, pero no es el sistema. El sistema hay que hacerle de otra manera. Quien la presenta tiene que venir con unos avales, previas conversaciones y con un candidato desde el primer momento que ofrezca
una mínima posibilidad de salir adelante. Por eso, el hablar de una cosa que con un voto no vas a influir en absoluto, me parece que no es procedente por mi parte. Razones hay sobradas, pero el procedimiento, y lo he dicho varias veces cuando me han preguntado, es desde el punto de vista político muy mal procedimiento. No se hacen las cosas así, por lo menos yo cuando he participado en alguna no lo he hecho así. Va a comerse al Banco Popular, que estaba hecho un desastre, absolutamente quebrado. Es una especie de rescate privado, pero estamos con las dudas de si va a costarle o no al contribuyente. Ana Botín dice que no. ¿Qué le parece la operación? Bueno, hombre, yo me alegro porque el Banco de Santander pasa a ser el primer banco de España, es el primer banco en España, en Portugal, en la Unión Europea, y tiene el domicilio social en el Paseo de Pereira de Santander, lo cual no está mal, y a nosotros eso nos viene muy bien. Pero a mí lo que me cuesta entender, qué controles hay en este país. Yo he trabajado en un banco 12 años y yo recuerdo que venían los inspectores de Hacienda de vez en cuando, venía la inspección del propio banco a mirar si lo que se reflejaba en las cuentas era real. ¿Cómo es posible que se hayan llegado a autorizar ampliaciones de capital, que se supone que tiene que autorizarlas no solamente el propio banco, sino la autoridad competente, y donde se autorizan ampliaciones de capital de una entidad que presuntamente, según los datos que ellos ofrecen, es solvente o medianamente solvente y sea una empresa en quiebra? Aquí es lo que está fallando. Ya falló en el caso de Bankia y ha fallado en el caso del Banco Popular. ¿Cómo podemos en España estar seguros de que los controles que hay no detectan, porque se lleva un año hablando, la gente no es tonta, acciones que valían 35 y llegan a valer 0,30, yo creo que el público ya intuía que esa era una empresa quebrada? ¿Cómo se autorizan sucesivas ampliaciones de capital y cómo no se interviene antes? Y sobre todo, ¿cómo se permite que los autores irresponsables de esa situación se vayan a casa cargados de millones de euros? Esto es lo que sí que indigna poderosamente a los ciudadanos. Creo que el señor Mon, me permite que un minuto. así se llamaba. Vuelvo 5 minutos para la publicidad y vuelvo con usted porque me dicen que Luis de Guindos va a hablar en tan solo 5 minutos. Vuelvo con usted. Pero es que yo tengo 10 minutos para vosotros porque hay 20 me tengo que ir, ¿eh? Eso está hecho, confíe en mí. Vuelvo con usted enseguida, presidente. Este párrafo me gusta mucho. Las autoridades europeas nos llamaron anoche y preparamos la oferta, dijo Ana Patricia Botín. ¿Preparamos la oferta? Preparamos la oferta. De un pavo. A ver, esto no hay que prepararlo tampoco, es un pavillo que lleva ahí. Me hace gracia pensar que ya a lo mejor ha ido con un maletín súper guapo, dos grandes, a hacerle como si pesara montar, en plan de, hostia, ¿cómo pesa esto? Está lleno de lingotes de oro, tal. Y lo otro ahí, qué guapo, tal, y se lo pone así, y lo abre con la huella, y se abre así a la cara y hace, jaja, lol, lol. Así. Y otro banco, hemos sido troleados. Hemos sido engañados. For the lols. No sé si le tranquiliza o no las palabras de Luis de Guindos, que no va a haber coste, pero lo que usted decía antes, bueno, y los supervisores durante todo este tiempo, ¿qué han estado haciendo las ampliaciones de capital? Claro, los accionistas van a ir ahora a la justicia, es decir, se pueden sentir engañados. Hay más de 1.400 millones de euros. El expresidente en una pensión deja el banco hecho un desastre y se lleva 23 millones de euros, presidente. Bueno, ahí estaba, en ese comentario, pero no solamente en este caso, estamos hartos de ver todas las cajas que han tenido que ser intervenidas con dinero público, como lo último que hicieron, en vez de irse a una isla por ahí a meditar y a curar el remordimiento, todos se iban, pues unos con 10, otros con 7, otros arreglándose la vida tranquilamente, con el dinero que luego hemos tenido que poner todos los españoles. En este caso, sí que si yo fuese accionista del Banco Popular, que no lo soy, y hubiera acudido a estas últimas ampliaciones que creo que se han cubierto, y con una publicidad, haga usted una buena inversión, porque esto está muy bien, porque esto va muy bien, yo no sé, en el caso de Bankia, creo que hubo que devolver
ese dinero, creo. Y en este caso, a mí me parece que es un engaño lo que han hecho, porque alguien tiene que autorizar las ampliaciones de capital de todas las empresas, y cuando alguien vende una empresa en quiebra, como estaba el Banco Popular, y era casi de conocimiento general, bien los que falsificaron las cuentas o aquellos que no tuvieron la diligencia de averiguar si eran ciertas o no, alguna responsabilidad tendrán. De momento, a mí sí que en principio me parece que cuando haya situaciones de estas, si el contribuyente no tiene que poner nada, me parece bien que se rescaten unos a otros y que no sean los ciudadanos españoles los que rescatemos como hemos rescatado todas las cajas de ahorros. Quizá ese debiera de ser un buen principio para el futuro, que se rescataran entre ellos y que no nos costara dinero. Vamos a ver si esto es cierto y al final queda en una operación en la cual, desde luego, sí que hay afectados, accionistas. Pero bueno, todos sabemos que cuando uno compra en bolsa está sujeto a vaivenes. Lo que es importante es garantizar los depósitos, que eso está garantizado por el Fondo de Garantía de los Depósitos. En el tema de los accionistas, la bolsa sube y baja, pero desde luego las últimas ampliaciones de capital, ya con el banco prácticamente quebrado, es muy dudoso que no haya responsabilidad de alguien a la hora de autorizar esa ampliación de capital. Presidente, la última. Sabe que en Madrid el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña en el transporte público contra el despatarre, se llama. Ya sabe, a veces los hombres cuando se sientan en los transportes públicos, digamos, abren ostensiblemente las piernas y parece que hay una cierta movida, debate. ¿Usted cree que hay que hacer campañas frente al despatarre? Aquí tengo el cartel donde lo dicen. Despatarre. Pues mira, a mí me ha parecido una cosa, me parece una cosa positiva, ¿no? Porque hay que ser medianamente solidario y tener unos comportamientos mínimamente urbanistas, y sí que a veces, pues en esos lugares que se utilizan por las gentes y todos son servicios públicos, pues hay gente que, no es mi caso porque yo, aunque me espatarre, pues tengo pierna corta, ¿no? Pero imagínate que lo haces tú, que eres una persona grande, pues es que ocupas el lugar de otros, ¿no? No me parece mal que en esos lugares pues la gente sea solidaria y se siente de manera que al de al lado no le dificulte el sentarse. Me parece una buena medida, pero eso debiera de salir del interior de cada uno, porque en este mundo tenemos que convivir con los demás, ser medianamente educado, que a veces ya veo que se pierde la buena costumbre que había de cuando veías a una señora embarazada, a un señor mayor, dejarle el asiento, pues mucho más lógico que aquel que va a un banco de cualquier lugar donde tienen que sentarse más, pues se siente de manera que permita que el de al lado lo pueda hacer y no le dificulte el estar tranquilamente en el trayecto que dure el viaje. Me parece una buena idea. Y ya para terminar, oye, como tú me haces preguntas, yo te voy a hacer una, Antonio. Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Vas a venir a ganar el jubileo a Liébana este año? Pues como yo no puedo mentir porque es una de las normas y de los códigos básicos compartimientos de mi vida, no se lo puedo garantizar, pero le diría que hay muchísimas opciones y conociéndole ya me veo allí. ¿Y eso cuándo es? Que a mí me interesa. Pues te voy a invitar, ¿eh? Por organizar mis vacaciones. Puedes sustituir la peregrinación religiosa por subir a Fuente y comerte conmigo un cocido lebaniego. No, yo incluida la peregrinación religiosa, no me parece mal, al estilo medieval. Presidente, gracias por estar en directo. Gracias.